Agua, tú eres la vida, gracias. Agua, tú eres bendita, gracias. Agua que das amor a cada ser que tú bañas. Agua, fuente divina, madre, gracias. Gracias, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este Remancito del Paz, en sintonía con tu presencia cada lunes con el Maestro Soquei, como siempre, como desde hace ya 5 años. Y bueno, ya escuchaste Agua, el agua que guarda memoria, cada palabra, cada emoción, cada intención dejan huella en su esencia y también en nosotros. Agua es una canción inspirada en la profunda sabiduría del doctor Masaru Emoto y en sus experimentos, en el poder vibracional del amor, la gratitud, la conciencia. Somos 75% de agua. Lo que damos, nos lo damos. Una invitación a recordar que somos agua, somos emoción y que hay que cuidar mucho nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, porque el agua tiene memoria y si nosotros somos agua, eso no los estamos dando. Así que bueno, este es el mensaje del agua. Y bueno, ahora vamos a hablar de un cambio de percepción, algo profundo que comienza a transformarse en nosotros cuando cambiamos esa mirada. También cuando nosotros cambiamos nuestra mirada interior, cambia todo afuera. Vamos a hablar sobre estas programaciones que tenemos y hacer una invitación para soltar este temor, creencias limitantes y todas esas historias que nos separan de nuestra paz y sobre todo que nos separan de los demás, porque somos uno. Vamos a reflexionar sobre todo esto con nuestro querido maestro Soquei, que ya está aquí desde Baja California. Gracias, Patti, por recordarnos dar like, compartir, suscribirse y seguir acompañándonos. Por favor, pongan la palabra pregunta en mayúscula. Es un programa en directo y para eso es para que ustedes participen. Demos la bienvenida a nuestro maestro Soquei. Bienvenido, maestro. Gracias, gracias. Bienvenido. Gracias, Roxana. Qué bella canción. Me encantó siempre que la estoy escuchando. Me encanta esa canción tuya. Gracias. Un arte, un verdadero. Tú la escribiste. Sí, sí, es muy sencilla, pero bueno, inspirada en... Está bella, hermosa está. Gracias. Bueno, vamos a entonces hablar de un cambio de percepción, de un cambio de mirada, de reescribir esta realidad, entre comillas, en este sueño que vivimos, soñarlo de la mejor manera, sintonizados con ese bien, con ese bienestar que todos queremos. ¿Cómo poder cambiar nuestra mirada cuando estamos viendo un sueño que pareciera terrorífico? Sí, cuando vemos un sueño tanto agradable como desagradable, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿quién ve? ¿Quién está mirando el sueño? ¿Qué cosa es lo que mira? ¿Qué es lo que determina eso que está viendo? En los antiguos libros sagrados de India hay frases muy sabias que dicen, no es lo que vemos lo que deberíamos querer conocer, sino al que mira. No es la sabiduría lo que deseamos querer conocer, sino al sabio. No es el mundo lo que buscamos, sino aquel que lo está creando. Así pues, tenemos la visión de que el mundo que está afuera es importante y es desde luego la naturaleza, la expresión más hermosa de Dios, la expresión más hermosa de nuestro ser divino. Sin embargo, seguimos adheridos a la idea de que es este mundo lo más sagrado que existe, mientras que cuando entendemos y vamos profundo en la práctica, vamos descubriendo poco a poco que lo que tenemos que buscar no es el efecto, sino la causa de todas las cosas. Y esa causa está dentro de cada uno de nosotros. Somos la causa de la felicidad, de la tristeza, de la alegría, del dolor, de la pérdida, de la ganancia, del arco iris. Aunque no lo creamos, nuestra percepción es el reflejo
de nuestro pensamiento, es nuestro deseo manifestado. Siempre debemos entender que cuando uno desea, igual que en la naturaleza, mira, aquellos chuparrosas que iban por las flores, había una flor determinada, no recuerdo el nombre de la flor, pero ellos venían a libar la miel y resulta que la flor se dio cuenta que el pico de la abecita era tan largo que no se polinizó su cabecita. Así que el ave no iba a poder polinizar a otras flores en el mismo jardín. Así que la próxima estación, cuando la planta volvió a dar flores, estiró las flores de tal manera tan largas que ahora la misma avecita vino a libar y tuvo que meter todo el pico y se llenó la cabecita de polen. ¿Cómo puede ser posible que el deseo de la planta se cumpliera? La planta vio y sintió que el ave no le estaba ayudando a polinizar y sin embargo la planta cambió su naturaleza. ¿Cómo es posible que el deseo de una criatura de defensa pueda crear en la criatura alas o pueda crear una cara? ¿Sí has visto las mariquitas? Esos animalitos que andan a veces pintados arriba en su... Ahora, a esas mariquitas se las comía cualquier otro animal. ¿Y sabes qué hicieron? Por la necesidad de supervivencia, ellas pidieron, imaginaron, sintieron que tenían necesidad de protección y en sus alas se dibuja una cara ahora. Se dibuja una cara con una boca y unos ojos grandes. Así que cuando hay un depredador, levantan las alitas y cualquier depredador se asusta. Porque no hay criatura que no tenga medios y sin embargo ninguno ha leído el libro sagrado. Ninguno se ha puesto a poner atención en nuestras filosofías. Ninguna criatura en la naturaleza ha hecho otra cosa más que desear su subsistencia, desear su protección, anhelarlo como nosotros. Nuestros deseos vienen siempre a manifestarse en la naturaleza, en todas las cosas bellas que hay, porque si entendemos, Dios no es un ser humano, Dios no es una persona en particular, Dios es la vida y la naturaleza en toda la creación, y es esta vida y naturaleza la que forma todas aquellas cosas que nosotros adoramos, que necesitamos para continuar en la forma material y física. Sigo insistiendo yo todo el tiempo, tanto en mi escuela como contigo también, contigo en el programa, de que debemos buscar el origen de las cosas y debemos regresar a ese origen. Por eso es que siempre en la escuela hacemos este ejercicio en el cual nosotros nos decimos y practicamos todo lo que llamo mío y de mí es distinto a mí. ¿Qué es lo que estoy buscando con esta práctica? Estoy tratando de enseñarle a mi mente a ubicar mi naturaleza, a ubicarme a mí mismo, a distinguir entre ideas, pensamientos, deseos, búsquedas y lo material. Debo distinguir de dónde proceden estas cosas, qué es el centro, cuál es la fuente de todo lo que me rodea. Porque entendemos que somos creadores de nuestra vida, que aunque mucha gente no lo acepta y no lo cree, de todas maneras, sus deseos y sus temores van a venir a manifestarse, tratando de enseñarle que es el creador de su destino, que es aquel que forma cada evento en su vida. Cuando nosotros decimos, lo que llamo mío y de mí es distinto a mí, entonces puedo entender que todo aquello que llamo mío y de mí no soy yo. ¿Qué soy realmente? ¿Cuántas ideas he tenido este día? Desde que amaneció hasta ahorita he tenido tantas ideas. ¿Cuántas emociones? ¿Y dónde están? ¿Cuál de estas ideas soy yo? ¿Cuál de estas emociones soy yo? Ninguna. Yo soy ese espacio, ese receptáculo y esa luz donde emociones y pensamientos han venido y se han ido. Me han visitado todas estas ideas que proceden de mi mente, de mis recuerdos. Ahora bien, puedo decir y debo identificar lo que yo soy. ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo puedo identificar ese punto de mi naturaleza al cual debo siempre dirigirme y en el cual debo cultivar mi atención para poder entender la diferencia entre la naturaleza que está aquí afuera, entre el mundo que me rodea y el creador que soy yo? Es muy simple. Empecemos por decir y practicar esta distinción. ¿Cómo podemos distinguir entre nosotros y el mundo? ¿Cómo lo podemos saber? La gente me pregunta,
¿Cómo distingo entre mi ego y mi verdadera naturaleza? Es muy sencillo. Empieza por decirte a ti mismo y a practicar esto que es tan simple. Lo que llamo mío y de mí es distinto a mí. Lo que llamo mío y de mí es temporal. Lo que llamo mío y de mí es mi creación. Lo que llamo mío y de mí depende de mí. Pero yo no dependo de nada. Y entonces llevo a mi mente a reflexionar sobre esto. Mi cuerpo, mis manos, mi pecho, mi vientre, eso fue lo que Baba nos dijo al grupo de México cuando recién entramos por primera vez, ya sentados todos, dijo, digan conmigo, mis piernas, mis manos, mi pecho, mi cabeza, yo soy Dios. Y todos se quedaron extrañados, pero sorprendidos porque lo habíamos estado practicando y lo habíamos estado reflexionando. ¿Qué es este yo que se dice Dios? ¿Qué es este Dios que todavía no podemos aceptar? Desde luego no es el ego. Desde luego con eso, el ego se identifica con aquello que llamamos mío y de mí. Por ejemplo, mi cuerpo, mi mente. Estoy diciendo mío y de mí, mis ideas, mi conocimiento, mis experiencias, mi historia, mi pasado, mis anhelos, todo lo que llamo mío y de mí, no soy yo. ¿Qué soy yo? Eso que sostiene en la luz de mi atención, en la luz de mi conciencia, aquello con lo que yo me identifico. Por eso es importante entender, despertar espiritual es esa luz que se abre y que por fin te das cuenta que no eres nada de lo que has pensado, que no eres nada de lo que en lo que te has visto reflejado, que tú eres el origen y la fuente de todas las cosas, que en verdad tu naturaleza es sagrada y es divina, y que todo lo que has hecho no ha podido manchar tu verdadera existencia, tu verdadera naturaleza, como ningún sueño te ha hecho mala cuando en el sueño has actuado equivocadamente. Fue tan solo un sueño en el que te viste experimentando algo que no te pareció correcto, pero que sin embargo en un sueño no tienes ningún error. Es un sueño en el que tuviste tal experiencia. La vida en el mundo es también un sueño. Y desde luego, no es tan fácil aceptarlo. No es tan fácil aceptar y creer que estamos viviendo un sueño porque decimos, mira, esto es material, no me digas que es un sueño. Un sueño está en mi cabeza y está en mi imaginación, pero esto es materia, esto es real. Esto no podemos negar que tiene su realidad inherente. El mundo objetivo es verdadero. Y todo lo demás que tú dices que es un sueño está en tu mente. No lo podemos contemplar así. Pero lo podemos entender si lo empezamos a contemplar desde este punto de vista. ¿Qué es esto que llamo mío? Lo que llamo mío es distinto. Mi cuerpo no soy yo. Mi mente no soy yo. Mis recuerdos no soy yo. Por eso les llamo míos. Por eso les llamo míos o de mí. Son mi propiedad. Yo los he ido juntando. Los he ido agregando a la totalidad de mi existencia. Es en eso en donde se basa el principio. Despertar es darte cuenta, el poder darte cuenta, y entonces cuando despiertas a tu naturaleza y sabes que no eres todo aquello en lo que te has confundido, el dolor ya no te toca. Ahí puede haber dolor en tu mente puede haber confusión, en tu mente puede haber juicio, en tu mente puede haber propiedad, pero tú ya sabes que esas cosas están en tu mente porque en tu mente las aprendió. Pues así nos educaron. Sin embargo, ahora comprendes que tú eres totalmente distinto a todo aquello que has confundido como tú. Mira, tus cosas, tu casa, tu familia, tus hijos, tu pareja, todo lo que llamas tuyo y de ti, son distintos a ti. No eres tú, que aunque en esencia somos uno, en lo aparente, en lo objetivo, en el mundo material, en donde vemos diferencias, aún así, no soy aquello que yo estoy creando, no soy aquello que yo sostengo. Eso es parte de mí, no yo parte de ello. No soy parte de ninguna otra cosa. Las cosas que existen en mi vida son emanaciones de mi deseo, son aquello que yo he creado porque creo necesitarlo, porque me es útil para alguna lección que necesito aprender. Si recuerdo mi pasado, debo entender, no soy lo que recuerdo que fui, no soy lo que recuerdo que viví, no soy lo que recuerdo que hice. Así que
La historia que tengo de mí es una historia que mi mente guarda, pero que en realidad no tiene una verdadera y profunda relación conmigo. Yo soy eterno, yo soy el alma, yo soy la vida y la conciencia que habita en esta forma. Yo soy eso que contempla en el sueño y la ilusión del mundo las cosas que llamo valiosas, importantes, malas, buenas, altas, pequeñas, gordas, flacas, en fin. La realidad está en nosotros y es donde nos cuesta más trabajo buscar. Es donde parece que no podemos aceptar. Nuestra vida es sagrada y lo que somos es celestial. Ujú. Y Bueno, debemos empezar a buscar esto. sí, corrigiendo esa mirada, sin ilusiones, fuera del sueño, reprogramando esa mirada, entonces entendiendo de que no somos todo eso que nosotros creemos que somos, con lo que nos identificamos, y Sí, también sintiéndonos, y no nos identificamos con eso, pero también aceptamos que también somos eso, que hay una unidad en todo lo que también proyectamos. No somos eso, pero sí somos el hermano, sí somos esa persona a la cual estamos tirando mal rollo, digamos, aquel político, todos formamos parte de esa unidad. Y hasta que no nos sintamos parte de esa unidad, no va a cambiar esa mirada, nos vamos a seguir sintiendo fragmentados. lo Y que si no, entendemos, sí. ajá, y entonces el dolor va a seguir siendo, porque no estamos en esa totalidad, en esa unidad, en esa verdad. Mm. Sabes, el hecho de identificarme con mi propia naturaleza me hace entender la naturaleza tuya y la naturaleza de los demás. Si yo soy parte de todo lo que existe, si yo soy en realidad el manantial y la fuente de todas mis experiencias, si yo soy el creador, porque nosotros tenemos la idea de que somos creados por la naturaleza, pero lo que no podemos entender es que la naturaleza no existe sin nosotros. Eso es algo que no nos cabe en nuestra mente, que las experiencias no son sin nosotros, que no hay libros sagrados, si ninguno de nosotros lo leyó con ¿Dios emoción. existe sin nosotros? Dios no existe sin nosotros. ¿Qué es Dios si no existe quien lo contemple, quien lo conozca o quien lo experimente? ¿Qué es Dios para nosotros? Es la vida. No hay más que una vida vestida como tú, vestida como yo. No podemos encontrar, al principio vamos a ver diferencia, pero a medida que avanzamos, cuando nos acercamos a esa verdad dentro de nosotros, entonces la diferencia y la distancia se elimina. Ya no veo distinción entre tú y yo. No, en el mundo material y los efectos del mundo material son otra cosa, emanan de mi deseo, pero tú no emanas de mi deseo, tú eres mi propia vida, la vida que está en mí es la vida que está en ti, solo esta vida que se contempla a sí misma desde otro punto de vista. Entonces, cómo llegar a un estado mental sin ilusiones. Vamos a vivir mientras estemos en el cuerpo entre ilusiones, pero a medida que nosotros identificamos nuestra naturaleza, las ilusiones dejan de tener impacto, poder y fuerza sobre nosotros. Ya hemos aprendido y nos hemos dicho muchas veces reflexionándolo, porque de lo que se trata es educar a nuestra mente. Nuestra mente es muy importante porque es la que nos traduce todas las cosas y tenemos que educarla diciéndonos, bueno, no estoy enojado, bueno, no estoy triste, bueno, aquí hay tristeza, reconozco que hay tristeza porque mi mente sacó estas cuentas y me hace sentir y me dice que debo sentirme triste, pero la tristeza viene de mi mente, no viene de mi naturaleza real. Yo soy observador y mi mente me quiere involucrar en eso que contempla y en esas cuentas que saca y en esa memoria que tiene. Así que no estoy enojado, aquí hay coraje, no estoy confundido, aquí hay una confusión que entre más la observo, más severa se hace para mí. Aquí hay un coraje en la mente que entre más lo repaso, más lo siento más fuerte. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando la vitalidad de mi atención. A medida que vas descubriendo esto, mira, te vas alejando
y vas viendo que los eventos y las cosas y las emociones y las ideas no son tú, sino que son el resultado de tu conocimiento, de lo que aprendiste, de cómo te entrenaron, de tus creencias, de todo eso. Y entonces te vas liberando poco a poco. Cuando tu intención verdaderamente es despertar espiritualmente, el despertar viene. Si ese es en verdad tu deseo, no puedes despertar si no educas tu mente. Es una reprogramación. Sí. Una reprogramación de nuestra mirada y una corrección mental, todo parte de nuestra corrección mental. Sí, Em, tenemos que reeducar nuestra mente. Mira, ya ves, los leones tienen ego, nosotros tenemos ego, pero si tú creas al león desde chiquito, le robas el ego y lo haces un gatito grande. Allá quedó atrás su ego, la esencia y el instinto de león quedó muy atrás, apagado, porque ahora solo aprendió a amar y amar y amar y amar como tú lo enseñaste. El león cambió. ¿Por qué el ser humano es como es? Porque así nos educaron. Nos enseñaron a temer, nos hicieron creer que había maldad esencial en el mundo, nos hicieron creer que estábamos siempre en peligro, así que siempre estamos preocupados, nos hicieron creer que el mundo era más importante que nosotros, nos hicieron creer que necesitábamos el aplauso de otros para ser importantes. Nos enseñaron que si los otros no nos dicen que somos inteligentes, entonces no podemos aceptarlo nosotros. Porque si no me dicen inteligente y yo me digo que lo soy, entonces soy un egoísta, soy un ególatra, soy un creído. Todo cambia en este mundo, todo es cambiante, pero la verdad no cambia, la verdad es siempre la misma. Sí, Entonces, anclarnos en la presencia y sentir sí. esa verdad por pequeños instantes nos ayuda a encontrarla. Exacto, exacto. Cada vez que reflexionamos sobre nuestra vida, ¿te acuerdas el ejercicio que les hemos dado en el cual te desvistes de todas las cosas, de Ujú. tus ideas, de tus recuerdos, de tus imaginaciones? Y luego les digo que imaginen algo en su mente, que pongan una imagen que no ocurre en el cerebro, sino en el campo de su mente. El cerebro no tiene más que electricidad, pero si tú imaginas esa flor de tu agrado, o ese hermoso árbol, o esa fruta que te deleitas cuando la comes. Perdón, algo pasó, perdón. Esa ¿Sí? fruta, perdón, esa fruta. Sí, esa fruta maravillosa que tú imaginas está en tu mente, pero como si tu cerebro no crea imágenes, las imágenes no ocurren, pues tu cerebro solamente tiene intercambios eléctricos. ¿Dónde ocurren las imágenes? En el campo de tu mente. ¿Y quién miró la imagen de esa fruta? Algo silencioso e inocente. Es una luz diminuta y preciosa. Es una luz que siempre está siendo involucrada por tu mente. ¿Quién miró el árbol? ¿Quién miró la fruta? Aquello que no tiene ojos, pero que sin embargo todo lo ve. Aquello que no tiene oídos, pero que sin embargo todo lo oye. Esa lucecita diminuta, esa luz preciosa dentro de ti, eso es lo que eres. Y tenemos que entender esto, hacer la práctica constante de desidentificación. La desidentificación o identificación es aquella práctica que nos conduce a reflexionar y a llevar a nuestra mente a la comprensión de que realmente no somos lo que llamamos nuestro o de nosotros, que no somos ni siquiera lo que sabemos, ni siquiera lo que creemos. Somos de donde las creencias se sostienen, somos aquello de donde brotan las cosas que vemos, somos el manantial de todo lo que hay en nuestra vida. Somos los dioses de nuestra existencia y aún no podemos aceptarlo. Somos Jesús, dioses haciendo personajes y otra sí, manera de reprogramar esa mirada es exacto, dándonos cuenta de eso, ¿no? exacto. Mira, Jesús les decía cuando querían apedrearlo, ¿por qué vais a apedrearme? Y ellos, los fariseos, decían, pues que siendo hombre te llamas hijo de Dios. Y él dijo, no me juzguéis por mis palabras, juzgadme por mis obras. ¿Es que acaso habéis olvidado que vuestra escritura dice, dioses sois y lo habéis olvidado? Y se quedaron callados. En eso Jesús se desvaneció entre la muchedumbre.
Eso es lo que Jesús les dijo, porque vuestros textos dicen, dioses sois y lo habéis olvidado. Ujú. Ese es el despertar. Cuando uno toca ese punto en la conciencia, que desde luego uno tiene que educar su razón, su entendimiento, para llegar a ese punto y a esa brillante conclusión. Creo Cuando que, llegas sí, a perdón. ello, quedas en total libertad. Si pudiéramos extender esa paz que en algún momento hemos sentido, seguramente yo creo que todos hemos tenido atisbos de una paz inmensa en algún momento de nuestras vidas. Extendiendo esa paz, pudiéramos darnos cuenta de lo que realmente somos, Sí, pero ¿cómo extiendes esa paz si aún haciéndola, no la haciéndola aceptaste? consciente, Sí, haciéndola tienes que, consciente. tienes que aceptarla primero y para poder Ujú. aceptar esta paz, tienes que practicarla, Claro, por eso digo, ¿verdad? recordar ese momento en el que nos sentimos así y practicar en esa presencia y extenderla cada vez más. Es igual que lo que les digo en la escuela, mira, imagina la luz, observa la luz y conviértete en esa luz y entiende que cuando tú practicas convertirte en esa luz, iluminas al mundo entero. Donde quiera que estés, vas a emitir esa luz. ¿Y qué es la luz? La luz que disipa las tinieblas de la ignorancia, la luz que aparta la desarmonía, la luz que envuelve con ese calor que es compasión, amor, paz, esa luz que despide tu vida. Cuando tú practicas esa luz que tú eres, empiezas a cambiar el mundo entero, porque te conviertes en esa luz. Igual, es esa paz que tú eres. Una vez que la encuentras, esa paz nunca más te deja, no Ujú. importa lo que ocurra afuera. Mira, yo arreglé ese cuarto para que estuviera tranquilo y pacífico. Invité a todo mundo a meditar, pero en eso pasaron los bomberos a un lado y los chamacos de la casa de enseguida jugando a la pelota, aventaron la pelota de béisbol y rompieron la ventana. Y la paz que yo había creado en el cuarto se acabó. Luego entonces la paz no viene de afuera. La paz está dentro de nosotros y tenemos que descubrirla. Practicándola, practicándola, practicándola se establece por entero y entonces la ilusión se disipa. Claro, esa es la verdad y solamente, practicando esa paz podríamos descubrir lo que o recordar lo que en realidad somos y las ilusiones se van diluyendo, ¿no? El sueño se va cayendo poco a Así es. poco. ¿De qué se trata nuestra vida? De descubrir lo que somos, Mm, de llegar a la realidad más grande de nuestra existencia. ujú. ¿Cuándo nos vamos a graduar de la reencarnación consistente? Nadie reencarna a fuerzas, nadie reencarna porque el cielo te obliga. Uno regresa al mundo por sus deseos, por sus apegos. ¿Cuándo se terminan tus apegos? Los apegos son aquellos que nacen por tu identificación con las cosas. El apego que tienes es porque sientes que aquello a lo que te apegas te pertenece, es parte de ti, es tuyo. Desde luego que es tuyo, pero no es tu existencia. Todo aquello a lo que nos apegamos no somos nosotros, es nuestra creación, es nuestro deseo, es nuestra atención. Luego entonces debemos desapegarnos de las cosas entendiendo que no somos aquello que llamamos nuestro, ni siquiera aquello que pensamos o sabemos ahora. No somos esto. Despertar a la conciencia de nuestra realidad es la liberación más grande y es el único verdadero camino para la paz del mundo y para el fin de todo sufrimiento. Es como que con todos esos apegos y con todo ese materialismo que siempre en este mundo siempre hay algo que necesitamos, ¿no? Siempre hay algo que nos hace falta, siempre hay algo que necesitamos, siempre hay algo que Sí, creemos que nuestro ego, nos hace falta, ¿no? sí, Pero nuestro ego es, siempre está en en la realidad es la necesidad. bu la búsqueda de nosotros mismos, y no nos damos cuenta, como no lo experimentamos, estamos buscando otra cosa que no es. Así Pero es, cuando uno se mantiene en esa presencia, en esa paz, ya no es necesario nada. así es, precisamente así es. ¿Por qué? Porque te descubres que realmente en tu ser no hay necesidad de nada. Ujú. Estás aquí aprendiendo simplemente estás aprendiendo a descubrirte en medio del sueño, porque esta vida es el sueño que hemos tenido y que nos arrebata todo lo demás. Mira,
Pasan por la calle gente soñando en una desgracia todo el tiempo. Y el sol brilla delicioso, y hay un fresco en la mañana increíble, y sin embargo ves a la gente pasando con una mueca en su cara que no entiende su momento presente porque vive en un drama de su mente. Y toda la gente vive en este drama constantemente, en la ilusión y en el sueño que tiene en algún momento que superar y trascender. Hablando de la mirada y poniendo un ejemplo con toda esa gente que va, por ejemplo, caminando en la calle, que si uno es un poco observador, tú puedes ver, como bien dices, las facciones de cada uno y decir, esta persona está preocupada, esta persona, tiene una tristeza, esta persona, uno puede Sí, identificar si uno los observa, porque las claro. personas estamos tan absortas en nuestros pensamientos y en nuestras cosas que no nos damos cuenta de lo que ocurre alrededor, ¿no? Y de pronto alguien te está observando y se está dando cuenta y está conectando contigo, sintiendo lo que tú estás sintiendo, ¿no? Poniendo un ejemplo de esto, por ejemplo, una persona que está triste o que está con algún sentimiento, una vibración que no es la más armónica y que de pronto escucha, recuerda lo que en este programa estamos diciendo, cómo reprogramar esa mirada, esa visión, ese sentir, cómo cambiar hacia esta tristeza, esta preocupación en un momento. Algo práctico. Sí, así de sencillo es y ocurre automático. Controlar una emoción es distinto cuando la causa de la emoción no la entiendes. Cuando uno controla cualquier cosa en su vida es porque entiende de dónde procede, por qué está ahí. Decirme soy malo, soy enojón, no me ayuda para mucho. En cambio, el saber por qué me enojo, qué es lo que me lleva a sentir este coraje, qué peligro, qué me pone en peligro para ponerme a la defensiva, qué cosas están en mi mente que me producen estas emociones. No puedo hacer cambios en mí, ni adquirir, ni forzar una emoción que no entiendo por qué está ahí. Si tenemos Ujú. emociones buenas, naturalmente tenemos tantas razones para tenerlas, pero increíblemente escogemos siempre el sufrimiento, el dolor y los recuerdos que nos lastiman. Y casi siempre justo recuerdos y cosas que todavía no pasan, que creemos que Sí, van a pasar y que ni siquiera han pasado, ¿no? sí, a lo que llamamos el miedo artificial. El miedo Ujú. artificial es aquel que tiene que ver con el futuro. En el recuerdo del pasado, del dolor, el miedo que el futuro se repita el mismo dolor anterior, nos hace tener miedo a lo que no va a ocurrir tal vez nunca. Para reprogramar nuestra mirada, nuestra visión, es, indispensable, em, mantenernos en el no juicio, en la no dualidad y practicarla también, que es el mismo estado de presencia del que estamos hablando, pero ya es como que un elemento más. Sí, hay tantas cosas que pueden hacerse, sin embargo, lo que yo siempre aconsejo ha sido, pues, desde luego, lo que ha sido para mi experiencia. Sin embargo, hay muchos caminos y muchas formas, entre ellas el constante ejercicio mental de reflexión, de poner atención a lo que estás pensando, a lo que estás sintiendo y buscar causas. Sin embargo, para mí lo que siempre es y ha sido como base es la desidentificación, es de identificarme, ¿qué es esto que está pasando? Haz de cuenta que aquí está una televisión frente a mí. Yo soy la conciencia mirando el mundo a través de la pantalla y estoy tan involucrado en lo que estoy observando. Es más, creo que voy caminando en una dirección o en otra. Es más, este ejercicio, el ejercicio de la pantalla es muy simple. Todo lo que está pasando en mi vida lo estoy contemplando y sin embargo yo estoy libre. Soy el observador de aquello que ocurre. Soy el Ujú. que nunca se ha movido del lugar donde estoy y sin embargo la pantalla me dice que voy caminando. Sin Es, juicio. ¿Qué es esta emoción que está ahí? Tiene una procedencia. Esto es como yo interpreto la emoción, como yo creo de Ujú. acuerdo al pensamiento que me afecta aquel pensamiento, aquella idea, entonces de forma espontánea surge esa emoción que no me gusta. ¿Qué debo hacer? Identificarme a mí antes que otra cosa. Es, si hay una emoción que me disgusta, ¿quién la tiene y por qué está ahí? Si comprendo, la emoción se disuelve. Claro, pero para salirte y ser el observador,
es necesario hacerlo sin juicio, o sea, me voy a salir, me voy a observar y voy a hacerlo sin juicio, como alguien que está viendo una película esperando a ver qué está pasando, ¿no? Y observando tu emoción y todo, pero sin juzgarte. Es difícil, ¿verdad? Es muy difícil que la gente pueda entender que se debes retraer, pero el proceso es muy simple. Si empiezas tú a desidentificarte, insisto otra vez, en que es muy fácil desidentificarte y cuando practicas desidentificación te vas apartando de todo aquello que te hace sentir mal, de aquello que te lleva y te arrastra algunas veces. ¿Cuántas ideas tenemos en este día? ¿Cuántas emociones nos golpean o nos tocan o nos levantan o nos tumban, nos arrastran, nos empujan? ¿Cuántas a lo largo del día? Debo empezar a pensar y debo empezar a practicar el hecho de que mis emociones no soy yo, mis pensamientos no soy yo. Ujú, Todos estos pensamientos vienen de lo que he aprendido y de lo que he aprendido nacen mis emociones. Nunca viene una emoción sin una idea anterior. Primero es el pensamiento produce la energía para que aquel pensamiento se manifieste como una experiencia en mi vida. Así que primero pienso, luego siento. ¿Qué debo entonces buscar? Si lo que estoy sintiendo no me agrada, debo ir detrás del pensamiento que lo produce. ¿Qué es lo que estoy pensando que me hace sentir triste? ujú, Si puedo identificarlo, inmediatamente me desidentifico del pensamiento de mm, tristeza. claro. Alix dice: "¿Por qué pasa eso de sentir la emoción de las personas?". Esa es nuestra primera forma telepática. La forma telepática básica en el ser humano es visceral, es decir, nos podemos comunicar telepáticamente nuestras emociones básicas, el coraje, el temor, el deseo. Estas emociones básicas son fáciles de comunicar los unos al otros. Inclusive, si no los entendemos telepáticamente, podemos entenderlo por nuestros gestos. Siempre nuestro lenguaje corporal nos está comunicando lo que las personas sienten o piensan. Nadie necesita estudiar el lenguaje corporal porque ya lo sabe su mente. Nosotros al ver a otra persona, ves al niño y ves al niño cómo actúa cuando le dices, no, no vayas, va a inflar los cachetes, va a hacer la cara fea. Siempre va a haber un lenguaje corporal. Así que debemos nosotros darnos cuenta que compartimos emociones al ver el lenguaje corporal de otra gente y la otra forma es porque hay siempre una comunicación telepática a nivel básico que es visceral. Y porque todo vibra Sí, por ley de resonancia también, y por eso también está muy bien mantenerse, hacer la práctica de un estado neutro, de un punto neutro, del camino del centro, de la no dualidad, de cuando tú ves a alguien que está, sufriendo, pues tratar, sí, acompañar, pero mantenerse en un estado neutro para poder acompañar mejor, ¿no? Porque si uno se involucra o se identifica, como bien lo dice el maestro, desidentifica, no se identifica con esa emoción, pues entonces ya te atrapa, ¿no? La emoción, estar ah, en ese estado neutro sí. de no com de no identificarte. La primera etapa al ver el sufrimiento de otra persona es la compasión, es comprende su dolor porque probablemente has vivido la misma experiencia. Entonces, comprende su sufrimiento y te hace sentir el deseo de ayudar, de participar, de solventar aquel sufrimiento porque tú sabes lo que significa, pues tú lo has sentido. Así que hay compasión. Y el siguiente punto es no regresarle a la persona el mismo pensamiento que la Claro. persona sostiene de sí misma. Esto es, no retroalimentar la misma emoción a la persona. Y para eso tenemos que imaginarnos a la persona feliz, sabiendo que hay un Dios en ella, que hay una mente capaz de solucionarlo todo cuando sostiene la luz de la esperanza. Así que es importante la compasión no es malo sentirla. Cuando tú ves a otra persona sufriendo y tú sabes lo que ese sufrimiento significa, eso despierta en ti la compasión, la comprensión de su dolor y el deseo de ayudarle, mitigarlo, tranquilizarlo, darle esperanza. Pero enseguida
No debes sentir o seguir aceptando ese sufrimiento, porque entonces retroalimentas a la persona de su dolor y su tristeza y no le ayudas a sobrepasarlo, a Claro, porque trascenderlo. el sufrimiento es parte de la ilusión, es Sí, parte de la ilusión. Entonces, es sí, alimentar el sueño. sí, Em, somos algo más grande que eso, no somos víctimas, ¿no? Nos sentimos víctimas porque estamos interpretando personajes, pero aquí lo que estamos proponiendo es justamente salir de ese personaje y entender quiénes somos. sí. Dice Carmen, ¿la venganza es un sentimiento? Desde luego. La venganza como sentimiento es el deseo de cobrarte por algo sientes que se te hizo, un daño que crees que se te hizo a ti, entonces quieres devolver ese daño. Es un sentimiento que desea el mismo sufrimiento para la persona que te lo produce. Mm, Y sobre todo, no es nada más el sentimiento, sino la venganza empuja a la persona a la acción. El deseo de venganza, el sentimiento de venganza empuja a la acción, empuja a hacer daño a los demás. sí. Bien, a ver, Lucía dice, esta nueva percepción solo en la quinta dimensión. Solo en la quinta dimensión. Estamos en todas las dimensiones al mismo tiempo, tesoro. Nuestro Sí. ser reconoce todas las dimensiones del espectro, todas. Y desde luego, el nivel de ideas que sostenemos pueden ser en distinta dimensión, si así lo ves. Claro, Y en este momento tú puedes, Lucía, sentir esto de lo que estamos hablando, simplemente concentrándote en tu respiración y estando en un momento de presencia. Son pequeñitos atisbos en los que conectamos con ese ser que nosotros somos. Aquí la idea es extenderlo y reconocer que cuando estamos en el juego, en la ilusión, sí, estamos jugando de la mejor manera y de una manera, digamos, benevolente y no engancharnos con lo que nos atrapa en el juego, pero de mala onda, sino hay que verlo, tener esa visión compasiva y esa visión amorosa, comprendiendo que todos somos uno y que todos estamos en este mismo juego. Sin embargo, somos un solo ser. sí. Vamos a tener mucho trabajo al principio y se torna un poco difícil encontrar la unidad entre todo, pero una vez que uno se acerca a uno primero, si te acercas a ti primero, entonces in- indiscutiblemente terminas entendiendo que tú y los demás no estamos separados, sino somos una sola vida, una sola conciencia en distinto punto de vista, porque todas las conciencias en la creación están volteando hacia el centro, tratando el todo de conocerse a sí mismo. Ujú. Eso es bien interesante. Conocerse a Sí, sí mismo, en los demás sí, nos espejeamos, nos sí, conocemos, nos sí. reconocemos, y esta es una mirada también, un cambio de percepción y Es una mirada distinta. Esto viene cuando te acercas a ti primero, cuando Ujú, tú buscas entender tu propia naturaleza. Cuando entiendes tu naturaleza, nunca te vas a mirar superior a otros, porque ujú. no puedes negar que aquello que vive y mora en ti, aquello que realmente eres, lo son todos los seres vivientes, pequeños y grandes, chiquitos, flacos y gordos, animales y humanos. Y todo lo que nos rodea tiene un sentido, tiene no hay nada en vano, todo tiene un sentido para nuestras propias vidas. Estos sonidos que estamos escuchando ahora son importantes para este momento de nuestras vidas. Y ahora que dejemos el programa, lo que esté sucediendo después es importante para nuestras vidas y para nuestro progreso. Y la persona con la que hablemos es importante. Entonces, todo tiene una importancia muy relevante, viéndolo como que esto me va a ayudar a ser mejor y a comprenderme mejor. Tenemos esa mirada para comprender que todas las personas y que todos los sucesos que hay en nuestras vidas son importantes para nuestra propia evolución también. Entonces, de esa manera no rechazamos nada. Hay un concepto equivocado de que el camino espiritual es difícil.
Hay un concepto equivocado que el despertar es difícil. Hay un concepto equivocado de que la iluminación es algo que hace que el ser humano deje de ser ser humano. Esos son conceptos equivocados que nos dieron y que nos transmitieron a fin de que no buscáramos el despertar. Claro. Pero el despertar es algo tan natural y sencillo. El despertar es algo tan natural y una vez que despiertas, toda virtud empieza a fluir de manera espontánea de tu vida. Cuando sabes que eres amor, todo resulta fácil, Ujú. porque todo es fácil cuando amas. Sí, entonces, claro, ahí está el punto clave. Ir de acuerdo, le dicen en algunas personas, en algunos escritos, ir de acuerdo a la ley del amor, que es la que está cohesionando en nuestro mundo y es la que realmente está en sintonía con nosotros, con la que realmente conecta nuestro ser, porque eso es lo que somos. Entonces, cuando uno está em, caminando en este mundo con esa ley del amor, la visión cambia y todo cambia, la percepción, todo el mundo cambia, el sueño se desvanece. Y cuando tienes que jugar en el sueño es amoroso, es compasivo, es otra cosa, es pacífico. Sí, despertar es despertar al amor de tu existencia verdadera, es a Ujú, despertar a ese sentido perfecto de unidad con todos los seres. Es el despertar es el camino que toda la gente necesita tomar y su despertar empieza en ellos mismos, ujú. no viéndolo hacia afuera, sino viendo hacia adentro de uno mismo. Es ahí donde el despertar tiene su verdadero sentido. Despierta y todo lo demás será vuestro por consecuencia. Jesús lo decía, no digáis ahí o allá, porque el reino de los cielos está en vosotros. Buscad ese reino y su justo uso y todo lo demás os será dado por consecuencia. Y sobre todo es así, la autoindagación. Es ir hacia nosotros mismos y estos sentimientos, tanto el miedo como todo lo que no nos hace sentir bien y lo que distorsiona nuestra vibración, nos ayuda a ir hacia nosotros mismos. Es una invitación de ir hacia nosotros mismos. ¿Por qué siento Claro, esto? ¿Por qué no estoy bien? sí, ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué siento tristeza? ¿Por qué siento envidia? ¿Por qué siento coraje? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ir hacia mí, ¿no? Ir hacia esa, pues, a entenderme a mí y buscar que yo no soy eso que estoy sintiendo, sino que soy algo más. aún así, fíjate, si la gente puede sentir y se da cuenta que es el centro de sus sentimientos, el centro de sus pensamientos, si la gente se da cuenta, debe tener un gran respeto y un gran reconocimiento, porque esa existencia es tan valiosa, ese centro que experimenta, que percibe, que siente, que experimenta, que vive, es tan valioso y tan Claro. importante. Sin Sí, tus sí. sentimientos, ¿qué eres? Sin tus pensamientos, ¿cómo te conoces? Sin ti, ¿qué habría para ti? ¿Existe más allá la belleza? ¿Existe la belleza en el mundo? Bueno, existe porque hay ojos que la contemplan, pero Ujú. ¿habría belleza sin tus ojos? No. ¿Quién lo sabría? Si no hay Mm, ojos que contemplen, nadie sabría qué es belleza. ujú. ¿Habría un Dios sin aquellos cantos y oraciones, sin aquellos seres que lo contemplan como el creador de todas las cosas? Si no hay quien lo piense, si no hay quien lo adore, Dios estaría triste, muy, muy triste. Estaría totalmente solo. No habría quien reconociera su existencia. Ahora, mi idea de Dios no es de que es un personaje. Mi idea de Dios es que es la naturaleza misma y toda la creación Claro. entera. Yo Es la expresión de nuestra vida. no puedo concebir a un Dios triste. Por ejemplo, ahora que lo No, dices, me parece que Dios no podría ponerse triste porque no, Él es nada más. así es, así es. Somos Ujú, expresiones divinas y somos ese Dios que estamos buscando afuera todo el tiempo. Mira, cuando hace oración la persona al cuadro de ese santo,
este ser divino que es tu ser existente y verdadero, se viste del cuadro para Ujú, contestarte. Si ujú. tú crees que esa oración es santa y sagrada, entonces tu ser se viste de esa oración para contestarte. Pero en verdad, sigue esperando ese ser que lo reconozcas en ti misma, en tu naturaleza, en tu realidad suprema. Pero mientras tanto, él no tendrá empacho en convertirse en aquello donde tú lo buscas. Muy bien. Entonces, para tener esta nueva percepción, la nueva percepción que en realidad es encontrarnos a nosotros mismos como seres eternos que somos, como lo que en verdad somos, es primero que nada ir en busca de nuestra paz y ese Sí. es nuestra tarea en este despertar. La disciplina es simple, desidentifícate de lo que no eres. Ujú. Desidentifícate y poco a poquito va a ir ocurriendo algo maravilloso en ti. Tu mente se va a aclarar, tus emociones van a soltarse, es decir, vas a tener una visión tan profunda de todas las cosas que va a ser difícil que algo te afecte. Claro. Tu espíritu no es carencia, tu espíritu no es temor, tu espíritu no es, Dolor, dolor, tu ni espíritu cicatrices, ni enfermedades, ni victimismo, tu espíritu no sufre, tu espíritu es. divino. Entonces, cuando estamos identificados con todas estas cosas, no son las del espíritu, son las del ego. Así es. El ego vive en esta ilusión en la que estamos separados y en la que estamos solos y en la que el mundo tiene poder sobre nosotros y en la que tenemos que luchar y sufrir para merecer algo. Y es en esta ilusión donde nosotros sentimos que cometimos errores por los cuales tenemos que pagar muy caro. Es en esta idea donde pensamos que Dios se parece a nosotros y no nosotros a Dios. Es Decimos que Dios es justo, que castiga, que se enoja, que se pone celoso. Decimos tantas cosas porque nosotros queremos ver que Dios es como nosotros. En la antigüedad, los reyes y todos aquellos que estaban con autoridad espiritual dibujaron a ese Dios parecido a ellos. No se dieron cuenta que Dios es totalmente ajeno al coraje, a los celos, a la envidia, al castigo, porque Dios Claro. ni siquiera juzga a sus hijos. Claro, hay que desaprender también lo que nos han estos programas que hemos tenido desde pequeños, ¿no? De este Dios castigador y esto Claro, desidentificarse con ello, ¿no? eso es lo básico y lo importante y sencillo que es. Es tan sencillo desidentificarse y desde luego no da resultados de inmediato porque es un entrenamiento. Vas empezando a reflexionar con toda tu inteligencia y razón. En verdad lo que llamo mío no soy yo. ¿Por qué? Ujú. Porque lo llamo mi propiedad. Si esta es mi mano, ¿quién soy yo? El dueño. ¿Y quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Acaso tu cachete está feliz y salta de gusto cuando alguien te da un beso? No, tu cachete es tuyo. El que salta de gusto eres tú. Quien se pone feliz eres tú, el dueño del cuerpo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esperamos que haya sido interesante para todos y Sí, que cada vez vayamos acercándonos más a esa verdad que somos, que en realidad no hay que acercarse porque ya es. ya estamos ahí. Ya Ay, estamos ahí, solamente hay sí, que cambiar de percepción y sí, comprender que, todo eso que creemos que nos hace daño es lo que no somos, y lo que sí somos es paz, es belleza, es abundancia, es prosperidad, es cosas buenas, porque así fuimos creados en esa así es. plenitud. Precioso lo que has dicho. Muchas Así es. gracias. Gracias a ti, Roxana, por tanto trabajo y tu esfuerzo de llevar los programas que tienes todo el tiempo a la gente para que la gente tenga de dónde encontrar solución, esperanza, dirección. Y gracias a Sí, toda esa señor. gente hermosa que nos escucha.
Gracias, Sivonne, Alix, Carmen, todos los que han estado ahí escuchando, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a Un todos. fuerte abracito. Yo estaré el próximo lunes, vamos a poner un programa grabado, maestro, porque yo voy a estar en Mérida con Oh, un retiro que tengo bien bonito. qué padre. Pero bueno, nos vemos en 15 con el maestro Claro que Soki. sí. Gracias, hasta Hasta muy luego. prontito. Adiós, hasta el miércoles. Fontania. Bye. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos pronto.